Señoras y señores, estoy presentándoles al señor José Carlos Maía. Es docente y es político uruguayo perteneciente al Frente Amplio, representante nacional electo por el departamento de Canelones desde el año 1995. Esta es su quinta legislatura. Precandidato a la Intendencia para las elecciones de mayo del 2015. Se formó en la Escuela Artigas y en el Liceo Manuel Rosé de la ciudad de Las Piedras. En dicha localidad vive el presente junto a su esposa. Es egresado del Instituto de Profesores Artigas como profesor de Historia. Bienvenido a nuestro programa, José Carlos Maía. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la verdad es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Usted es representante por el Frente Liber Sereñe. Sí, soy de Asamblea Uruguay, de su fundación, y en esta etapa, formalmente desde este sábado, candidato a la Intendencia de Canelones por el Frente, uno de los dos candidatos, el otro es el compañero Yamandu Orsi. ¿Qué significa el apoyo logrado con el Partido Socialista y otros sectores? ¿Cómo lo ha evaluado usted? Y la verdad, para nosotros, para mí en particular, el poder ser en esta etapa candidato común del Frente Amplio es primero un gran honor y es una cuestión que te ubica con otro nivel de responsabilidad, porque ya dejaste no de pertenecer, sino de representar a tu sector para representar a los Frente Amplistas en su conjunto. Y si bien esto tiene un acuerdo en que el Frente Liber Sereñe respalda a Daniel Martínez en Montevideo y el Partido Socialista a José Carlos Maía en Canelones, también hay otros sectores, en el caso de Canelones, como la Liga Federal, Movimiento Canario y otros, que respaldan nuestra candidatura y bueno, en ese sentido, para mí es primero un honor, reitero, el ser candidato y en segundo lugar, una responsabilidad distinta, en particular por la generación a la que pertenezco, por haber estado tanto tiempo en Canelones, ya son 20 años como legislador, 10 de ellos en la oposición, 10 en el gobierno, se inicia una nueva legislatura. Entonces creo estar en una etapa de poder aportar al departamento desde ese ángulo y desde haberlo recorrido mucho. 3 preguntas en una. A ver. ¿Cómo avanza el posicionamiento de su candidatura? ¿Cómo se lleva con Orsi, y que es el otro candidato del Frente Amplio? Y si habrá algún acto conjunto o proyecto en conjunto de los dos candidatos. Las contesto por orden inverso. Va a haber entre 4 y 6, calculo, actos comunes del Frente, en el que vamos a participar con Yamandu. Entre otras cosas, para recordarle a la audiencia, Canelones tiene 30 municipios. Cuando estás hablando de 30 municipios, sí, es muy extenso y cuando haces algo en Las Piedras, claro, cuando haces una actividad política en Las Piedras, el impacto en la ciudad lo tiene, pero no lo va a tener en Ciudad de la Costa, ni en Atlántida, ni en Pando, ni en San Ramón. Y así, si lo hiciéramos en Tala, lo mismo pasaría en Santa Lucía, en Aguas Corrientes o en La Paz. No tiene ningún impacto directo. Entonces, eso hace a que tengamos que hacer alguna serie de actividades comunes. Si hiciéramos un acto en cada municipio, solo hacer un acto en cada municipio serían 30 actos. Es una cosa muy, muy extensa de hacer. Segundo, con respecto a Yamandu, nos llevamos muy bien, tenemos la misma profesión, además, tiene un año menos que yo, y, o sea, que somos casi la misma generación del IPA en historia. Él ha tenido el rol de secretario general en estos 10 años, yo de parlamentario los últimos 20. Exacto. Yo de parlamentario y creo que hemos... ¿Salió electo en esta elección? Sí. Esta va a ser la quinta legislatura mía. Está bien. Creo que ayuda mucho el tener una buena relación personal y ayuda además el tener reglas de juego claras. Por ejemplo, el plenario departamental del Frente resolvió las candidaturas en igualdad de condiciones y que haya un comando común para trabajar. La convención departamental del Frente en este sábado repartió los votos 91 para cada uno y si viene la campaña nosotros vamos a hacer los énfasis de cada quien en las cosas que pensamos y tenemos distintos puntos de vista. Hay algunos aspectos centrales que compartimos y siendo la última pregunta, que era la primera original, ¿cómo va la campaña? En realidad todavía no largamos. Está comenzando. Estamos haciendo una etapa de posicionamiento
de contacto con las estructuras de los sectores, del frente en su conjunto, y estimo que la campaña fuerte se va a hacer a partir de marzo, porque lo que viene ahora es la instalación del Parlamento el 15 de febrero, luego el presidente de la República con sus ministros, y después sí tendremos tiempo para desarrollar la campaña departamental y municipal. Le voy a hacer un diagnóstico que es mío, pura y exclusivamente, pero que lo comparto con muchísima gente. A ver. Usted va a la ciudad de la costa, sobre todo, y a todo el corredor de Canelones, pasando el arroyo Carrasco, y usted encuentra un desastre, la cantidad de pozos, se rompen los autos, las casas que están por allí, que son casas muy lindas, tienen una muy mala circulación porque no tienen vías de acceso buenas, tiene que andar de pozo en pozo, los autos se rompen y además no tienen saneamiento. ¿Cómo se arregla esto? ¿No hay un préstamo del BID para esto? Bueno, primero hay que reconocer los hechos por lo que son. Las calles de Ciudad de la Costa y de la costa y de otras zonas de Canelones todavía tienen muchísimos pozos y los talleres mecánicos tienen una buena vida con respecto a eso con nuestros autos, y eso es un dato de la realidad. La gente lo sufre y creo que tiene justas aspiraciones a que una intendencia le dé mejores respuestas en ello, porque la merece. Eso es lo primero que hay que decir con todas las letras. Segundo, con respecto al tratamiento, tiene que haber dos cuestiones. La primera, de fondo. Ustedes saben que hacer los temas de saneamiento y resolverlos salen muchos millones de dólares. Por lo tanto, supone esto un endeudamiento no del departamento, sino del país, porque el saneamiento es responsabilidad de OCE, por la Constitución de la República, y hacer eso sí conlleva contraprestaciones departamentales, porque las calles sí son responsabilidad de la Intendencia, y las pluviales y las veredas donde las haya, y cuestiones similares. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de la Costa se ha dado la circunstancia que por la necesidad de tener pluviales bastante profundas, ustedes saben cómo se ha hecho, y el terreno, el problema de las napas y todas esas cuestiones, las calles donde se han hecho bien, pero angostas. Y algunas entradas de garaje son angostas, y a veces tenés que hacer una entrada casi en L para poder ingresar con tu auto. Entonces, el trabajo de fondo es profundizar el plan, acelerarlo hasta donde sea posible los mecanismos de gestión para toda el área metropolitana. Estoy hablando de La Paz y Las Piedras también, donde tampoco tenemos saneamiento. Donde yo vivo, que vivo a 4 cuadras de la Plaza de Las Piedras, no tengo saneamiento. Entonces, ese es un debe muy grande que hay y que se tiene que abordar con dos miradas. Hay cosas que ya están encaminadas, sin duda. Y el otro es el mientras tanto. Porque, bueno, es lógico que el mientras tanto, que significa no voy a esperar yo, ciudadano, que dentro de 10 años me solucionen definitivamente las cosas, cuando yo vivo y mi vida, y desde que salgo de la puerta de mi casa en adelante, tiene derecho a que sea resuelta mejor. Y eso es una de las cuestiones que tenemos centrales para trabajar estos 5 años. ¿Cómo están los números de la Intendencia? ¿Está en déficit la Intendencia? La Intendencia, con respecto a lo que fue el origen, está sensiblemente mejor. Lo que a nosotros nos preocupa es la situación estructural. Creo que la morosidad aún sigue siendo alta, estamos hablando de cerca de un 40%. Sobre todo en la Ciudad de la Costa, ¿no? No más en la Ciudad de la Costa. Te diría que el promedio es esto. Después, haciendo la distribución, hay otras zonas donde está un poquito más complejo. Es muy caro pagar el personal de la Intendencia, ¿verdad? Los presupuestos son caros. Es muy alto lo que supone los gastos de funcionamiento y el presupuesto exclusivamente departamental, y los endeudamientos que se tiene con el reperfilamiento de deuda y demás ocupan altísimos niveles del presupuesto actual. Por eso es muy necesario profundizar la gestión para hacer de Canelones un departamento sostenible desde el punto de vista económico. El 19 de mayo del 2013 usted dijo en un acto partidario que habían efectos no deseados de la construcción del corredor Garzón. Los vecinos de Canelones, especialmente los de La Paz y Las Piedras, lo sufrieron en su calidad de vida. Para ir a trabajar o estudiar a Montevideo se pone ahora más tiempo que antes. Y lo mismo desde la capital a Canelones.
algunos cambios posteriores, por ejemplo, una mayor sincronización en los semáforos, mejoraron un poco el panorama, pero aún es insuficiente. ¿Qué se debe hacer? Bueno, ahí primero asumir una concepción de trabajo de políticas públicas metropolitanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente va y viene desde las zonas de Ciudad de la Costa, La Paz, Las Piedras, Toledo, Barros Blancos, Pando, Aeroparque, a Montevideo con mucha regularidad, y también de Montevideo hacia Canelones, porque ahora se han generado más fuentes de trabajo en Canelones mismo, en particular en el eje de la ruta 101 y 102 y demás. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente en mejorar los corredores que no sean de Montevideo o de Canelones, sino del área metropolitana. Claro. Y para ello precisas un abordaje que tenga una mirada nacional con el Ministerio de Transporte y también una mirada de las dos intendencias. En el caso del corredor Garzón es efectivamente así, la propia intendenta, en un hecho que yo saludo, fue autocrítica de su propia gestión, una cuestión que no es muy habitual ver, que mientras sos gobernante digas esto no salió como yo quería. Claro. Pero bueno, es verdad que para ir desde Las Piedras o La Paz hacia Montevideo, por ese lado es más complejo. Por eso aspiramos a, trabajando, y eso lo hemos hablado con Daniel Martínez, trabajando articuladamente el Frente Amplio en las dos administraciones, es una prioridad solucionarlo. Hay un mensaje de un oyente. Señor Bahía, pregunto, en la aldea de Pando, ¿en 5 años le dará para tapar los pozos? Por lo menos, ni hablemos de saneamiento. El barrio norte no existe. Esperamos poder festejar, Jorge. Bueno, Jorge, primero, no es aldea Pando, ¿no? Vamos al principio. Es una de las ciudades importantes del departamento y tiene toda una tradición industrial fuerte. Prometer terminar los pozos de mi boca no va a salir. Prometer trabajar para eliminar todos los que se puedan y hacer una fuerte inversión en el mantenimiento de las obras, porque una cosa es hacer obras y después si empezás por otro lado y si no mantenés las que hiciste es como colar agua en un canasto, es sí un compromiso que podemos asumir. Y hacerlas bien. Nos quedan muy pocos minutitos. A ver. Así, abuelo de pájaro, hay una cantidad de puntos complementarios que usted presenta al programa único del Frente Amplio para Canelones. Por ejemplo, en el área metropolitana, un corredor Montevideo-El Pinar. Uh-huh. Dígame así, abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro le digo, tenemos que pensar una vía rápida, así le llamamos, que una, desde el Pinar a lo más al centro de Montevideo que se pueda. No creo que yo deba decir cuál es exactamente... La Rambla es una. Sí, pero lo que yo digo es, no, ahí yo escuché hablar desde la época, de hace 20 años, del tren de la costa, sí. Se hablaba, hasta ahora hablar de muchas propuestas que no voy a mencionar. Yo creo que lo que tenés que tener claro es un tema que no se aborda de un solo lado, no es un problema de Avenida Italia y es otro de Giannatasio, eso es lo que quiero decir. Es un problema de toda la ciudad de la costa y de toda el área este de Montevideo. Entonces, como tal hay que abordarlo. Pensemos en una vía rápida que suponga 4 sostenibilidades. La primera, económica-financiera. Si vas a hacer un corredor o una vía rápida, tiene que tener sostenibilidad desde el punto de vista económico-financiero ese tipo de obra. Segundo, una sostenibilidad social. Esto es, que sea funcional a los intereses de la sociedad que utilizará ese medio de comunicación. Tercero, una sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, porque tiene que tener, siempre cualquier obra de infraestructura afecta al medio ambiente, pero hay que trabajar sobre las tecnologías que menos afectan. Y cuarto, también muy importante, en igualdad de condiciones a las 3 anteriores, la sostenibilidad política, porque cuando estás pensando en este tipo de obras, estás pensando más allá de los 5 años, más allá de tu propia intendencia, estás hablando de obras que tienen un porte suficiente que aborda más de una jurisdicción y que tienen que tener, reitero, una mirada metropolitana. En la parte económica, sí. ¿Usted le va a pedir alguna asistencia al ministro de Economía, que es el líder de su sector? Sí, claro. En particular, además, no nos olvidemos que este es el año en que se hace el presupuesto nacional. Y Tabaré y Danilo y todo el gobierno va a tener un peso muy importante en la elaboración del presupuesto nacional. Y ni que hablar desde el punto de vista técnico, pensamos contar y político con el respaldo de Danilo y todo el equipo que ha hecho en materia económica del país una de las mejores cartas de presentación
del gobierno del Frente Amplio, porque si hay algo que sucedió en el Uruguay en los últimos 10 años, dentro de las fortalezas, es que la calidad de vida cotidiana de la gente ha sido mejor. No digo que óptima, ni que esto que estoy diciendo golpee todas las puertas de todos los oyentes que nos escuchan, pero sí que estamos mejor y bueno, en ese sentido es una cuestión que tengo previsto hacer. Se nos terminó el tiempo. A ver. Está abierto este micrófono para usted ahora que empieza la campaña. Cuando quiera venir a usarlo, solamente nos llama y viene y nos cuenta sus proyectos, sus planes para Canelones. Le deseamos la mayor de las suertes, que tenga una buena campaña y que la gente de Canelones sea cada día más feliz. Muchas gracias por la oportunidad y aprovecho de saludar a toda su gran audiencia. Un fuerte abrazo a todos y absolutamente a las órdenes también. Hasta pronto. Que pase bien. José Carlos Maía, candidato a intendente por el departamento de Canelones.